Amén. De las mejores invitaciones que le pueden hacer a ustedes a que venga a alabar a Dios, que venga a ponerse a cuentas con Dios. Amén. Amén. El principio de la predicación de la palabra del Señor tiene un texto muy bien explicado y está en Isaías, ¿no? Cuando el Señor dice, vengan a mí y estemos a cuentas, a eso nos llama el Señor. Si sus pecados fueren negros como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Dios nos está llamando a hacer las paces con Él. Usted tiene que entender que no hay nada en usted que pueda convencer a Dios. No hay nada en usted que usted pueda ofrecerle a Dios que lo pueda hacer las paces con Él. La palabra de Dios dice que nadie dará recompensa por su alma. Si usted tuviera mucho dinero, no tiene la posibilidad de decirle a Dios, véndame un lotecito allá en el cielo. No es así. Es como Dios lo estableció. Amén. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no era suficiente verlo. El Señor quiere que entremos al reino de Dios. Entonces Él volvió a decir a Nicodemo, es necesario que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios dice que es necesario que nos metamos profundamente para poder entender cuáles cosas nos ha concedido Dios a nosotros. Yo no sé si usted está conforme con lo que Dios le ha dado hasta el momento. Déjeme decirle que si usted está conforme con eso, tiene un pensamiento muy corto, una visión muy corta. Amén. Tampoco lo estoy llamando a que sea ambicioso. Si es para las cosas de Dios, tiene libertad. Amén. El apóstol Pablo decía, yo muero cada día y todas las cosas las tengo como basura. Con tal de alcanzar el conocimiento pleno. Era un hombre que hacía muchas cosas en el nombre del Señor, pero él quería más. Así como Moisés en algún momento le dijo al Señor, con el cual hablaba todos los días, él le decía, yo quiero ver tu gloria. ¿Qué le dijo Dios? Nadie me ha visto y ha quedado vivo. Mas sin embargo le mostró una parte de su espalda. Así debe ser el hombre de Dios, deseoso, así como el niño que está pegado a la mamá, lo cual para nosotros no es sano. Pero si usted está pegado a Dios, Dios le da la libertad. ¿Ven? Venga a mí, beba de mí, coma de mí, dice el Señor. Amén. Entonces, si usted vino a este lugar, deje de pensar tanto en el almuerzo y en las cosas que le pasaron esta semana. Amén. Y regocíjese en Dios, alegres en Dios. Sí. Lo que Dios le dé hoy, atesórelo en su corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Que lo conozcamos y aprovechemos todo lo que Él nos da. Una de las cosas que Dios muestra en su palabra es que no desperdicia absolutamente nada. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el Señor multiplicó los peces y el pan? Él dijo que recogiera todo lo que había quedado, porque el Señor no desperdicia nada. Aún las malas cosas que nos pasan, Dios las aprovecha para que nos acerquemos a Él. Amén. Yo no sé si esto se escucha bien atrás, pues le subimos el volumen. Bueno, entonces, entrando ya en el tema de hoy, vamos a buscar el versículo en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. ¿Quién tiene Biblia para que se acerque al que no tiene ahí y le explique? Los buenos diáconos, los buenos hermanos. 9:16. Hágase su Marcelina que al pie de su papá le muestra el versículo, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en un versículo. Padre, ilumínanos, Señor amado. Señor bendito, ilumina nuestro entendimiento, Señor amado, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y aplicarla correctamente a nuestras vidas, Señor amado. Para que la palabra que tú siembras en nuestro corazón dé fruto, Señor amado. Yo te pido que me uses, Señor amado. Límpiame, Espíritu de Dios, y úsame para tu obra, Señor amado. Úsame, Señor amado. Habla tú, Señor amado, y habla lo que tú quieras, lo que necesitamos, Señor amado, para ser santificados y para acercarnos a ti, Señor.
para ser transformados con tu palabra, Señor amado, y con tu Espíritu, Señor. Así como dice tu palabra que necesitamos nacer de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Vamos a volver a leer, dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiero preguntarle a usted, hermano, ¿por qué cree que usted está en una iglesia cristiana? ¿O por qué cree usted que Dios lo trajo hasta aquí hoy? Hay muchas veces que nosotros sacamos una excusa o tenemos alguna calamidad o algún asunto pendiente y lo atendemos antes que atender a Dios. ¿Amén? Es necesario entender por qué estamos aquí. ¿Por qué usted viene y atiende las palabras de Dios? Aunque muchas veces muchos de nosotros las escuchamos y no las ponemos por obra, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Tenemos que reconocer que en eso está un buen hijo de Dios, en reconocer sus errores, ¿no? Eso se llama arrepentimiento. Reconocer que muchas veces hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos escuchado y nos hemos gozado, ¿no? A veces venimos a un culto y uy, qué palabra tan preciosa trajo Dios hoy a nosotros, pero no la ponemos por obra. Muchos se escandalizarán, ¿no? Sí, eso, así somos los seres humanos, así somos nosotros. Nos alegramos en la palabra de Dios y sobre todo en esas palabras que dicen que Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar, ¿no? Y que nos va a sacar de todo problema y que nos va a liberar y que Dios nos consiente y nos ama. Pero tenemos que reconocer que muchas veces la escuchamos y no la ponemos por obra. Eso me recuerda a la predicación de hace 8 días de la que hablaba el pastor Mauricio. Lo que Dios trae nos confronta. ¿Y qué decía él? Y solamente lo confrontó y no produjo un cambio. Y eso me recuerda a lo que dice la palabra cuando dice que la benevolencia de Dios, su bondad, nos debe guiar a nosotros al arrepentimiento, ¿no? Hay mucha gente que anda peleando con Dios y dice que Dios es injusto y Dios es malo y Dios le pone la vida a cuadritos y se la hace difícil. No, Dios es bueno. Tenemos que conocerlo. ¿Amén? Anoche estábamos viendo un documental de las personas que viven en Gaza y solamente entrevistaban a los niños víctimas de la guerra, una cosa que le rompió el corazón realmente. Pero ellos hacían ver en ese documental al pueblo de Israel como algo implacable, sin piedad, sin misericordia. Y los proverbios dicen por allá que la causa de una persona parece justa hasta que viene su compañero y lo descubre, ¿no? Obviamente vemos en estos días de guerra, días difíciles, donde se levantan los enemigos del pueblo de Dios y de donde uno también puede notar que el pueblo de Dios tampoco es inocente, también tiene su cuento con Dios, pero Dios defiende a su pueblo porque Él es fiel, amén, porque sus promesas perduran. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, amén. Él hizo una promesa a un siervo y la sigue cumpliendo hasta ahora. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Las promesas que Dios hizo a Abraham. Dios las sigue guardando. Entonces mostraban todo este conflicto y hacían quedar mal a Israel, que bombardeaba a niños, a mujeres, a los colegios y todas estas cosas. Pero el asunto detrás de todo esto es un grupo subversivo que odia al pueblo de Dios y se esconde entre la población civil. Sin embargo, hay dolor, ¿no? Hay calamidad, hay tristeza. Pero Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, amén. Aunque haya un mal comportamiento, aunque haya un odio hacia los demás, Dios nos permite que mientras tengamos vida, podamos reconciliarnos con Él. Y de esto habla esta palabra hoy. El título de esta predicación es Dios movido a misericordia. Amén. Y aquí este versículo que leíamos habla de que así que no depende del que
del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. El apóstol Pablo habla aquí de un grupo de personas a las cuales Dios había llamado para su servicio, ¿no? Habla de grandes hombres de la fe y también habla de la elección que Dios hizo a su pueblo Israel. Amén. Algunos dirían, no, pero pues, ¿por qué Dios eligió solamente a Israel? Es el plan de Dios y es la soberanía de Dios. Y como decían a Job los otros, bueno, ¿cómo va a cuestionar usted las cosas que Dios hace? Uno con su corto conocimiento e inteligencia, que la usa a veces tanto para el mal, ¿cómo va a cuestionar lo que Dios hace? Dios escogió a un pueblo que era muy pequeño y lo respaldó y lo puso sobre muchos pueblos. En este caso está hablando el apóstol Pablo de la elección que Dios hace hacia su pueblo Israel. Pero también muestra Dios su misericordia, endureciendo el corazón del pueblo de Israel para darnos espacio a nosotros, amén. Para engendrarnos a nosotros a través del Evangelio, para hacernos partícipes de su familia, amén. Pues no se quede solamente en eso, como el conflicto que tienen estos allá en Oriente, que por qué Isaac sí e Ismael no. La palabra de Dios dice que había un muro que dividía al pueblo de Israel de los demás, ¿no? Un muro de enemistad, el cual Jesucristo abolió. Jesucristo tumbó ese muro que nos dividía a nosotros, que no éramos pueblo de Dios. Dice la palabra que Jesucristo, cumpliendo los mandamientos de Dios, derribó ese muro para que seamos un solo pueblo. Yo escuchaba la predicación de un hombre que ya falleció, ya durmió, y el hombre decía que todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. La cuestión que él ponía en tela de juicio era que por qué el mundo anda como anda, y exponía el asunto principal que nos separa de Dios, el pecado. Decía, el mundo está como está por el pecado que hay en él. Si la gente se tomara el tiempo y si se diera la oportunidad de atender a las cosas de Dios, seguramente no habría una guerra como la que hay. Amén. O de pronto no en ese sitio, en ese lugar. Algunos dirán, bueno, la guerra tal vez es voluntad de Dios. No, hay que conocer a Dios. La palabra de Dios dice es que la voluntad del Padre es que todos lo conozcan y a Jesucristo, y que todos sean salvos. Yo me ponía a pensar en este asunto, en esta guerra que hay. Bueno, si Israel, que en algún momento va a pasar, recibiera a Cristo en su corazón, no estaría sufriendo lo que está sufriendo, ¿cierto? Si estos de Hamas y todos estos de Gaza y todos estos recibieran a Cristo en su corazón, no estarían peleando, ¿no? No habría un muro de división. Esto es lo que Dios quiere que hagamos todos nosotros, amén, que lo conozcamos. ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque, como dice la Biblia, preferimos alejarnos avergonzados que humillarnos delante de Dios y reconocer que pecamos. Amén. Eso lo dice Juan. Que todo aquel que hace sus obras en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace sus obras en Dios viene a la luz para que sea conocido que sus obras son en Dios. Amén. Amén. Y eso ratifica lo que dice aquí esta palabra. No es de que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. En otro lugar, Dios le dice a Moisés que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece al que quiere. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Qué dicen ustedes? Para endurecer el corazón de quien Él quiera. Eso lo mostró Dios con Faraón. Y si miramos la vida de Faraón, era un hombre importantísimo, ¿no? Era un hombre que era dueño del mundo en ese momento, de la civilización, mandaba, hacía, destruía al que quería, mataba al que quería. Amén. Qué peligroso es tener poder. Yo pienso en eso. Tenemos que ser transformados por Dios. Amén. Amén.
Yo quiero pedir el favor de que esté ahí al pie, que se duerma, que le dé un codacito y que esté atento. Es 1 horita y media nada más. Aprovechen, atiendan la palabra de Dios. Es peligroso tener poder. Amén. Qué bella esta canción, y eso está en Apocalipsis, que el hombre le da toda la gloria a Dios y toda la honra. Amén. Amén. Y Dios dice que Él busca personas que tengan un corazón conforme al de Él. Amén. Y en este caso quiero citar al rey David porque es un gran ejemplo. Cuando se habla de la vida del rey David, se habla mucho de los fracasos. En muchas predicaciones la gente usa al rey David para centrarse en sus fracasos, ¿no? Se metió con Betsabé, mató a Urías, se volvió asesino, mentiroso y muchas otras cosas. Pero el corazón conforme al de Dios, ¿qué hizo? Se arrepintió. Amén. Amén. Ese es el corazón que le agrada a Dios, un corazón que se arrepiente del orgullo, de la maldad, de la envidia, soberbia, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Adulterio, todas estas cosas. Amén. Dios las hace conocer, y si usted no las conoce, yo lo invito a que lea la palabra, que es lo que Dios reprueba y que es lo que Dios aprueba. Amén. Muchos de nosotros andamos como confundidos y dudosos en cuanto a esto, y me hace acordar de lo que decía el pastor hace 8 días, que se acerca gente a los pastores a decir: pastor, ¿será que es pecado vestirme de enfermera sexy? Bueno, pues vaya a la Biblia y mire qué es lo que Dios aprueba, ¿no? Un cristiano que no sabe qué es lo que Dios aprueba y desaprueba no es cristiano, y en eso anda mucha iglesia en estas épocas. Ustedes no sé si han escuchado, son de los que escuchan noticias, de cómo la persona insigne en la Iglesia Católica está buscando aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. Y para aquel que quiera buscar a Dios, tiene que darse cuenta de lo que este hombre está diciendo, si está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Amén. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos debe dar una persona que busca a Dios? La palabra lo dice, ¿sí o no? Frutos de justicia. Pero el mundo anda aprobando las cosas que no son de Dios. Porque sí, la maldad está en nosotros, amén. Pero Dios permite que también el arrepentimiento esté en nosotros, amén. Dios permite que tengamos momentos de lucidez donde nos demos cuenta que la embarramos, que le hemos fallado a su fidelidad, que hemos traicionado su confianza, pero nos da la oportunidad, amén. Entonces, mirando la vida del rey David, admirable, un hombre que Dios amaba y un hombre que amaba a Dios a pesar de todos esos errores, amén. Se me hace pensar lo que dice Pablo una vez más: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque cuanto todos pecamos. Pero ¿qué había en el rey David? Corazón que amaba a Dios, a pesar de esas cosas tan terribles. Si uno mirara solo esa parte, uno diría: no, pero ese rey David, ese man no era digno de estar donde está. Pero cuando usted lo mira, la vida detallada de David, desde antes de que fuera llamado ungido por Samuel, desde antes de que lo llamaran al reino, era un hombre que amaba a Dios. Amén. En su sencillez, estando allá con las ovejas, él amaba a Dios. La Biblia lo dice, ¿no? Siendo un hijo bastardo, el hombre amaba a Dios. Estando escondido por allá, porque algo doloroso para nosotros los seres humanos es que nos desprecien, ¿no? Y cuando vino Samuel a Isaí, le dijo: bueno, junte a sus hijos y venga a ver, vamos aquí a comer el sacrificio y vamos a ungir al que Dios tiene por ungido. ¿Qué hizo Isaí? Llamó a todos sus hijos. Pero ¿cuál le faltó? El que no era considerado como un hijo. O sea, a mí me dicen todos, yo llamo a Juancho, llamo a David, llamo a Matías. Amén. Y ese hombre Isaí dejó al que no era considerado como hijo en ese momento, lo dejó a llevar cuidado de las ovejas. Si dicen todos, pues yo hago venir al muchacho, ¿no?
Entonces resulta que el hombre estaba ya como excluido de la sociedad, excluido de su familia. Amén. Y a ese lo escogió Dios, porque allá en sus momentos de soledad, allá en sus momentos de cuidado de sus ovejas, lo que hacía él era cantarle a Dios, deleitarse en Dios. Bien dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Aproveche el momento y deleítese en Dios. Amén. Y lo que usted necesita, pídase lo que Él se lo va a dar. Amén. Amén. La palabra me muestra a mí que Él es un Dios fiel. Amén. Y que cumple sus promesas. Amén. Amén. Entonces, era un niño que amaba a Dios. En el anonimato, la palabra de Dios dice, ¿cómo dice esta canción? Me sacó el anonimato y me da corona real. Amén. Así es Jehová que exalta al pequeño. Y era un hombre que, aunque estaba rey sobre una nación muy grande, se acordaba de dónde lo había sacado Dios. Amén. Me sacó el anonimato. Entonces, ¿qué pasó con David? Y algo que me dejó muy marcado en este estudio era que el hombre no codiciaba el reino. Era un hombre que tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl 2 veces y no lo hizo porque temía a Dios y porque él valoraba lo que Dios hacía. ¿Qué había en Saúl? Una unción de parte de Dios. Y David respetó la vida del ungido de Dios, aunque era un hombre que lo perseguía y quería matarlo. ¿Qué le decían sus siervos? Que a veces uno como que se le sale eso coja y debe, clávelo ahí en la pared. Dios le dio la oportunidad, mate a su enemigo que lo ha buscado por todo lado para matarlo. Y el rey David tenía un corazón diferente. Dijo, no, yo cómo voy a levantar la mano contra el ungido de Dios. Admirable de un hombre que ama a Dios, hace las cosas diferentes a todo el mundo, juzga diferente a todo el mundo. Amén. A veces uno está en esas conversaciones como en cuanto a todo esto de la guerra o cuando se habla de política y se sale del corazón de nosotros la parte horrible, la parte condenatoria, y es que es una porquería y es que no merece estar ahí, que lo borren, que lo descuarticen, que lo desaparezcan. Un hombre de Dios se calla. ¿Amén? Un hombre de Dios guarda prudencia. Yo me pongo a pensar, cuando uno habla con toda esa ira, ¿qué tal donde Dios lo pusiera a uno a gobernar un pueblo de locos, un pueblo de idólatras, un pueblo de narcotraficantes? ¿Qué haría usted en ese lugar? Mejor guardar prudencia y lo que ha puesto Dios a hacer a la iglesia, a orar por esas personas que están allá en eminencia. ¿Amén? Ese es el trabajo. ¿Qué dijo el rey David? No, Dios puso a este hombre en este lugar y lo ungió. ¿Yo cómo voy a levantar mi mano? Cualquier hombre codicioso que le hayan dado la promesa de ser rey, ¿qué había hecho? Con su misma lanza lo hubiera matado. Pero el hombre respetó eso que Dios impuso. Amén. Y cada vez va uno los rasgos de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo David? Perseguido, después de haber libertado a Israel, después de haber sido un hombre que peleó las batallas de Israel, lo persiguieron, lo querían matar, lo humillaron, lo traicionaron, pero el hombre siguió siendo fiel. Y el pecado, uno de los pecados más grandes en el que él incurrió, lo más notable en la vida del rey David, fue cuando se metió con Betsabé. Fue desocuparse de lo que Dios le había dado y atender al ocio, ¿no? A la carne, al placer, que es como la mecánica que tiene el diablo para destruirnos a nosotros. Cuando usted no se ocupa en las cosas de Dios, ¿en qué se ocupa? Exactamente. Yo creo que muchos de nosotros hemos comprobado que es así. La palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Y esto le pasó al rey David. Se entendió por un momento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, que era estar en guerra. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes entienden que estamos en una guerra?
Y si no se ha dado cuenta, baje la guardia un poquito a ver qué le hace el diablo a usted. ¿Amén? Si no le da su golpe y lo derriba. Y levántese, papá. A ver cuánto le cuesta levantarse. ¿Cuánto le cuesta a uno humillarse delante de Dios después de haber pecado? Levántese. Entonces, ¿qué pasó con el rey David? La embarró. Adulterio, mentira, homicidio, que fue uno de los homicidios graves que cometió él. Mandar la sentencia de muerte en manos de su amigo. Porque la Biblia dice no solamente que era un siervo, sino fue un amigo de David en los tiempos donde David estaba en la inmunda, en los tiempos donde David se estaba escondiendo en la cueva porque lo iban a matar. Y yo me cuestionaba esto hace mucho tiempo, como si el rey David fluía en la presencia de Dios. Llegó a ser un asesino de esa dimensión, llegó a hacer las cosas tan mal. Cada vez me hace entender más que necesitamos, como dice la Biblia, poner nuestra mirada en Cristo. Es imperativo, es súper necesario. ¿Eh? Generalmente nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué lujos quiero? ¿Qué placeres necesita mi cuerpo para descansar? ¿A cuál playa quiero ir este año? ¿Con qué quiero complacer mi paladar? Esa ropa última que salió se vería más preciosa si estuviera en mi cuerpo. Es lo que uno piensa, ¿no? Un pensamiento de emperador, de rey. Y no está mal que nos demos gusto, porque la palabra de Dios dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ¿cómo debe disfrutar usted las cosas que Dios le da? Con la medida que Dios le da también. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios le da las cosas a usted para destruirlo? No. La palabra de Dios dice que si nosotros somos malos y nuestros hijos nos piden pescado, no le vamos a dar una serpiente. Dios nos da cosas buenas a nosotros, ¿cierto? Pero nos llama a poner nuestra mirada en Dios, no en las cosas. Amén. El apóstol Pedro dice que todas son perecederas, todas van a ser consumidas por fuego. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. El rey David bajó la guardia un momentico, dejó de poner la mirada en su compromiso, en su trabajo que Dios le había dado, y se salió y la puso en la mujer. La palabra de Dios dice que la mujer era hermosa. Y yo me pongo a pensar, el gran pecado sería la mujer, el gran pecado sería el homicidio, o el principio de este plan tan terrible que cometió el rey David. El principal pecado fue quitar la mirada de lo que Dios le había mandado. Desde ahí se desencadenó una serie de cosas, las cuales condenaron al rey David. ¿Y qué nos pasa a veces a nosotros? Quitamos la mirada de Dios y la ponemos en nosotros mismos, o en nuestras necesidades, o en nuestros afanes, en nuestros caprichos. Amén. O muchas veces vienen causas dolorosas a nuestra vida donde necesitamos que Dios actúe y nosotros preferimos poner ese auxilio en las personas, o en un médico, o en muchas otras cosas. Y nuestra fe se desbarata, ¿amén? Nuestra relación con Dios se desbarata. ¿Cuánto duró este trance de alejamiento del rey David de la presencia de Dios? ¿Cuánto duró ese trance? Duró aproximadamente lo que nació el niño, ¿no? Porque dice que la palabra que ella quedó embarazada y después vino el profeta y le descubrió su pecado. Entonces dice la palabra que el profeta le dijo que el niño iba a morir. Se fue el profeta, nació el niño y el rey David se humilló. Este es como el punto central de esta predicación. Un corazón conforme al de Dios, el cual dice la palabra que tenía el rey David, pecó, pero también se arrepintió. ¿Amén? Amén. Ese es el corazón, el que le duele el pecado.
El que le dice a Dios que lo limpie porque reconoce su maldad. Amén. El que dice, pequé contra Dios. Hay una gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Ambos ungidos por Dios. Ambos con una misión muy parecida, ¿no? Gobernar al pueblo de Israel. Yo creo que el rey Saúl también amó a Dios, pero no a la medida que Dios quería. Ambos cometieron pecado y a ambos Dios les envió el profeta. Amén. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, él dijo, sí, pequé contra Dios. Pero ¿qué le faltó a este hombre? Arrepentimiento. Un cambio de dirección en su vida. Amén. ¿Qué hizo el rey David? Dijo las mismas palabras al profeta, pequé contra Dios. ¿Y cuál fue el acto del hombre? Humillarse en la presencia de Dios. Y algo que me sorprende aquí del rey David, que debería estar en todos nosotros, es la misma actitud. Si usted conoce a Dios, usted sabe que si usted se humilla, ¿qué hace Dios? Lo perdona. Amén. Entonces este versículo de Romanos 9:16 me dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Y algunos se preguntarán, ¿será que Dios no tuvo misericordia de Samuel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tuvo Dios misericordia de Samuel o no la tuvo? Claro, le mandó el profeta y le mandó a decir, pecaste. ¿A usted lo ha confrontado Dios en algún momento? Claro, a mí me ha confrontado. Todos los días cuando hacemos las cosas mal, Dios, el Espíritu Santo nos confronta. Estás haciendo lo de la carne y no lo del Espíritu. Te estás alejando. Y hay algo muy grave en la palabra de Dios que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Lo tentamos con la tentación ahí al pie, y en vez de cerrar los ojos e irse, se queda uno ahí como contemplando la vaina, como haciéndose el fuerte, hasta que uno cae. ¿Qué le pasó al rey David? El hombre siguió el juego, le gustó la muchacha, la mandó a llamar, estuvo con ella, y quería tapar la falta, pero no pudo. El hombre no fue y se acostó con ella para decir, achaquémosle el chino a ese man. No se pudo cubrir ese pecado. Y eso lo llevó a cometer algo más grave. ¿Amén? Y las consecuencias fueron unas consecuencias terribles. Pero Dios le dijo porque lo conocía. Tranquilo que usted no se va a morir. Su pecado va a ser remitido. Amén. Yo los invito a que ustedes lean esto en 2 de Samuel, el capítulo 11 y el 12. Leanlo en su casa para que se den cuenta quién es Dios. Y a pesar de que David estaba en un momento difícil de su vida, dijo, no, yo sé quién es mi Dios, la embarré contra él, y me voy a humillar porque yo sé que él me perdona. ¿Qué dice Salmo 51, versículo 17? Dice, un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El rey David sabía quién era Dios. Amén. El rey sabía por dónde entrarle a Dios. Muchos dirán, uy, pero ¿cómo así? Astuto el hombre. Ya sabe cómo manipular a Dios. Eso diría algunos, ¿no? Cualquier perverso diría, el rey David sabía manipular a Dios. No, el rey David sabía quién era Dios. Amén. Y este versículo me dice a mí que depende de Dios que tiene misericordia, amén. No el que se esfuerza, ni el que corre, ni el que es laborioso en las cosas de Dios. Depende de Dios que tiene misericordia. Amén. Pero la Biblia nos muestra cómo alcanzar la misericordia de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿usted cree que Dios ha tenido misericordia en su vida? ¿En su familia? ¿Y usted cree que la misericordia de Dios lo ha alcanzado hasta este lugar de su vida, hasta este momento de su vida? ¿Y hasta ahí alcanza la misericordia de Dios?
¿Usted cree que la misericordia de Dios no alcanza para transformar su corazón? Amén. Para vencer las luchas con las que usted está batallando. Amén. Para sacarlo del mal momento económico, de la enfermedad. Amén. Para eso y mucho más alcanza la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos puede dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene cosas más grandes para darnos. Amén. Amén. Jeremías dice cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios tiene preparados para los que lo aman. ¿Cuál era la característica del rey David? Era un hombre que amaba a Dios. Con toda esa cantidad de errores, amaba a Dios. Y volvía al lugar donde él sabía que tenía que ir a poner a paces con Dios. Al suelo, al piso, a la humillación. Amén. La palabra de Dios dice que él duró como 7 días acostado en tierra, humillándose delante de Dios. Y habla el Salmo 51 de la humillación y del reconocimiento de su maldad. Amén. A veces nosotros nos escondemos detrás de una oración, detrás de ir un domingo a la iglesia. Pero debemos conversar nuestras cosas delante de Dios. Alguno dirá, bueno, usted que se sienta allá, debe ser un hombre que no tiene errores. Los tengo y me duele fallarle a Dios. Pero me da alegría entender esta palabra y entender que Dios es un Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios está ahí. Amén. Para que el que quiera la pueda alcanzar. Amén. Amén. Si usted quiere las cosas de Dios, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. ¿No dice la palabra de Dios? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo contrario a humillarse? Ser un hombre soberbio y decir, no, ¿qué le pasa? Yo que me voy a humillar. ¿Qué le faltó al rey David? Humillarse delante de Dios. Era el rey. Y el hombre cuando hablaba con su ejército decía, levántese y maten a todos los enemigos de Saúl. El reino era de Saúl y no había nada más en su pensamiento. Y no lo quería soltárselo a David, entendiendo que Dios ya lo había escogido a él. Amén. Dice el profeta, un hombre conforme a mi corazón. En estos días hablábamos con el pastor de algunas personas y él decía, ¿usted se imagina dónde Dios le dio la plata a esta persona? Yo, claro, yo le hablaba a uno y uno no ha querido rendir su corazón como es. Dele poder a un soberbio, dele poder a un orgulloso. ¿Cómo está nuestro país en este momento? De un hombre que es enemigo de Dios, que no reconoce que ese pueblo de Israel está protegido por Dios. Y este hombre antes dice, son neonazis. Dios, ¿no ha leído la historia de este hombre? Corazones soberbios, rebeldes, que cuando toman el poder destruyen. Y no solamente este, muchos otros, ¿no? Incluso los hombres de Judá, los reyes de Judá, ¿qué hacían cuando llegaban al poder? Misma familia del rey David, linaje del rey David. Cuando se rebelaban contra Dios, traían destrucción a la nación. Hacían venir los juicios de Dios por la idolatría, la desobediencia, la soberbia. Hombres a los cuales Dios también tuvo misericordia y les mandó el profeta. ¿Y qué hicieron ellos? Castigar a los profetas, burlarse de ellos, matar a los profetas. Amén. Yo le invito a que usted piense cuando Dios le ha enviado al profeta. En este caso muchas veces ha sido el pastor Mauricio que trae palabras de parte de Dios. Y piense usted en su corazón y en su mente, ¿cuál es su actitud cuando el profeta viene y lo confronta? ¿La del rey Saúl o la del rey David que tenía un corazón conforme al de Dios? Eso es lo que tiene que aflorar de nuestro corazón. Qué cinismo tan terrible saber que uno ha cometido errores y levantarse y decir, ¿qué le pasa? Yo no soy así. Ahorita veníamos de camino y por la calle 17 Sur hacen la ciclovía los domingos, ¿no? Entonces resulta que la que está al costado se vuelve doble carril. Iba un taxista subiendo y se le atravesó un carro, como un Corsa, yo no me acuerdo qué carro era. ¿No era azul? No, no era.
Y el tipo que se atravesó tenía la culpa. Llegó y se atravesó y frenó y el taxi casi lo golpea. Entonces el taxista le salió, pero qué hermano, ¿qué está haciendo? Y el del carro que cometió el error lo le pegó una madreada. Yo digo, qué terrible es el ser humano que teniendo la culpa de las cosas, antes se desobedece y se levanta valiente a pelear. Qué terrible es uno, ¿no? Y en eso está toda la sociedad. La culpa mía, el error es mío y me reclaman y yo antes que, ¿cómo es que es? Así es el ser humano con Dios, ¿no? Muchos dirán, no, pero Dios, ¿por qué lo manda que se humille? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué quiere que yo me humille? ¿Por qué me humilla? Porque en la humillación hay exaltación, dice el Señor, ¿amén? Porque en la humillación hay grandeza para con Dios. Cuando a uno no le gusta que lo humillen, es porque no le gusta ser enseñado, ¿amén? No le gusta aprender. ¿Qué hace un hombre soberbio? Hay una característica del hombre soberbio, es ser bruto, ir con impetuosidad a hacer las cosas que cree que están bien y destruir a todo el mundo. Y aparte de eso, echarle la culpa a los demás. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, humíllense, arrepentidos. Y dice en la Biblia que se humilla va a ser exaltado, ¿amén? Si usted se humilla delante de Dios, Dios le va a dar parte en su familia, Dios le va a dar parte en su mesa. Amén. Y Dios le da la oportunidad de que usted conozca secretos que no han sido revelados a muchas personas. Amén. A mí me impresionan los discípulos, hombres pescadores. Decían los fariseos, estos son hombres ignorantes, hombres sin estudios, sin letras. Y Dios cómo los usaba, ¿no? Sanidades, milagros, resurrecciones. Y uno cree que eso era solo para los discípulos. La palabra de Dios dice que cosas mayores haremos nosotros. Cosas mayores que los discípulos, cosas mayores que las que hizo Jesucristo en la tierra. ¿No le gustaría a usted que Dios lo usara para ir a predicar en los parques y la gente se convirtiera? Y cuando usted llegue a la presencia de Dios, le diga a Dios, esos fueron todos los que alguna vez escucharon el Evangelio por boca suya. Sería algo hermoso, ¿no? Su galardón es esa casa impresionante que usted quiso en la tierra, se la tengo pero aquí en el cielo. ¿Amén? Amén. Pedro decía, uy Señor, que recibiremos nosotros que damos hijos, hijas, esposas. El Señor le dijo 100 veces más. Y la vida eterna. Amén. Pero todo comienza desde el corazón de cada uno de nosotros. Ama a Dios, humíllese. Y la palabra de Dios dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque si Dios conoce nuestros corazones, como que otra cosa vamos a decirle a Dios, ¿no? Dios sabe qué es lo que hay aquí adentro. Nosotros sabemos qué es lo que nos estorba para servirle a Dios. Y le salimos a Dios con cuentos raros, no que es que es difícil, no que es que me siento mal y no puedo ir a la iglesia, no que es miles de excusas. ¿Por qué no ser sincero y delante de Dios? Señor, me pasa esto. Señor, mi error es este, mi culpa es esta. Pero me quiero humillar porque yo necesito andar en tus caminos, porque yo necesito conocerte. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí dice, el dueño de la misericordia es Dios y depende de Él. Pero la Biblia a través del rey David me dice que yo puedo mover el corazón de Dios a tener misericordia. ¿Usted sabe que puede tocar el corazón de Dios para que Él tenga misericordia de usted? Depende de Él la misericordia. Pero la palabra de Dios dice que hay un secreto. Vamos a buscar el Salmo 51. Mire tan lindo que es lo que estamos hablando. Lo que provoca la humillación delante de Dios. Salmo 51, verso 17. Bueno, desde el 16 vamos a leerlo. Dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, lo que estamos hablando al principio. Lo que usted haga en su mente con sus intenciones no puede impactar a Dios. No se inventen cosas.
Dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Ustedes creen que el rey David no tenía plata para darle a Dios lo que él se le ocurrió ver? Dice, no quieres holocausto, que era con lo que se ponía a paz el pueblo con Dios, ¿no? Un sacrificio, un corderito en holocausto, un becerrito en holocausto. Era lo acostumbrado para hacer las paces con Dios. ¿Amén? Y dice aquí el rey David, no quieres esto que yo podría darlo. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado, espíritu quebrantado. Entender que lo que yo soy, lo que sale y fluye de mí, es maldad y es ofensa contra Dios. Y decir, Señor, yo no quiero vivir más una vida así. Porque tu palabra me muestra que tú eres misericordioso y bueno. Y porque el estar junto a ti es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Pero lo que hay en mí me lo impide. Entonces vengo a humillarme delante de tu presencia, Señor, a reconocer mi maldad y a reconocer que, como dicen algunas personas, la fuerza de voluntad no es suficiente. Es necesaria la intervención de Dios en mi corazón. Amén. Es necesario el cambio que Dios produce en mi corazón. Y para eso Dios instituyó una manera de hacerlo. Y es a través de la humillación. Humíllese delante de Dios. Amén. La palabra de Dios dice, humillaos ante la poderosa mano de Dios. Y Él los va a exaltar a ustedes cuando sea el tiempo. Cuando usted ya pase suficientemente tiempo delante de la presencia de Dios y su corazón se ha cambiado, ¿qué va a hacer Dios? Le va a dar la exaltación que usted puede manejar en ese momento. ¿Amén? Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué no alcanzamos las cosas de Dios? Porque seguramente no ha sufrido el proceso que Dios quiere darle. ¿Amén? El tiempo en su presencia, humillándonos. Desde la sola oración se siente que tenemos que humillarnos. Siente uno, y esta carne no quiere ir a entrar a la presencia de Dios. No quiere humillarse, no quiere dedicarle tiempo a Dios. Yo puedo hacer esto solo. Si yo trabajo gano plata. Si yo le doy un buen ejemplo a mis hijos, ellos me van a obedecer. Es necesario el poder de Dios. ¿Amén? Y es necesario hacerlo como Dios lo dice. Yo los invito a que busquemos un versículo más y con esto vamos a ir cerrando. En Lucas 18, versículo 23 al 27. También nos habla este versículo de cómo podemos mover el corazón de Dios a misericordia. Yo creo que ustedes se lleven esto en su cabeza. Mucha gente ha tomado a Dios como un Dios verdugo, como le hacía el hombre al que Dios le dio un talento. Yo sé que tú eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Hay gente que tiene ese concepto de Dios. Dios me hizo pobre, feo y gordo. Y aparte de eso, poco inteligente. La gente cree esas cosas, ¿no? El Señor Jesús habla de algún hombre que dijo, Dios me hizo un hombre seco, ¿no? Hablando de los eunucos. Pero Dios le dice, no es así. Yo no lo hice así. Entonces mucha gente tiene el concepto de Dios como un Dios castigador, como un Dios implacable. Y muchos de nosotros que nacimos en la Iglesia Católica tenemos ese concepto de un Dios castigador. Entonces dice aquí en el versículo 23. Entonces él oyendo esto, perdóneme, 18:23 le dije. No, espérenme que confundí de cita.
confundí de cita, perdón. Se me perdió la cita. Bueno, es cuando el Señor habla de los dos siervos. Búsqueme la guía, disculpa. Cuando el Señor habla del siervo al que el rey le perdonó la deuda y del otro del siervo al que le debía ese deudor. Me confundí el evangelio, pero no fue por mucho. Bueno, dice Mateo 18:23, los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Aquí vemos que la palabra nos dice que el reino de los cielos es semejante a un señor. Y el Señor está hablando de él mismo, ¿no? También yo veo que habla de él como en tercera persona, ¿no? Dice, de un señor que quiso hacer cuentas. Va a venir un momento donde Dios va a hacer cuentas con nosotros. Amén. Y de hecho esas cuentas, yo creo que nosotros tenemos que rendirlas a diario con el Señor. Amén. Y más que a diario, cada vez que tomamos una decisión, ser guiados por Dios para no errar. Y cuando usted erra en una decisión, ¿qué tenemos que hacer? Mi Señor, amarme, perdóname. Decían los siervos y lo dice la vida se puede escapar en un momentico. Y si no estamos bien con Dios, ¿cuál sería nuestro destino? Ya nosotros lo sabemos, ¿no? Bendito sea Dios que tiene su misericordia para que nos pongamos a paces con Él. Amén. Amén. Para que estemos a cuentas con Él. Dice aquí entonces, como tan resumido el Evangelio, que se le presentó un siervo que le debía mucho dinero, 10.000 talentos. Y la cuenta era impagable. Amén. Haciendo esta cuenta delante de Dios, impagable. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Holocaustos, sacrificios. Lo que usted le pueda dar, Dios no lo quiere. Eso lo dice el Salmo 51, ¿no? No quieres un sacrificio que yo te pudiera dar. Pero sí dice, ¿qué es lo que Dios no desprecia? ¿Qué es lo que usted le puede dar a Dios? Corazón contrito y humillado, dice la palabra. Entonces dice aquí, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cuando estamos mal con Dios, no somos dueños de nada, tenemos una expectación terrible. Amén. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo el siervo? Se humilló, se postró. Postrado le suplicaba diciendo. ¿Qué es lo que tiene que salir del pueblo cristiano? Una súplica delante de Dios. Un clamor constante. A veces oramos por todas las cosas y desconocemos cuál es nuestro carácter, ¿no? Se nos olvida que tenemos que rendirnos delante de Dios. Amén. Una buena oración es del Señor, perdónanos. Lo que venimos a hacer los domingos aquí, antes de la alabanza, antes de la predicación, ¿qué es? Comenzar a orar para pedirle a Dios que nos perdone. Amén. Amén. Suplicarle que perdone todas nuestras faltas, humillarnos delante de la presencia de Dios. No podemos venir un domingo solamente
a cantarle a Dios y a sentir paz con Él. Dios sabe cómo es nuestro corazón. El más bueno de los hombres, dice la Biblia, que es pecador contra Dios. Amén. Tenemos que venir y procurar la paz. Amén. Reconciliarnos con Dios y poder entrar a sus atrios con acción de gracias. Amén. Dice aquí que es una súplica diciéndole: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estaba pidiendo misericordia, ¿no? ¿Y qué hizo este acto de humillación? Dice la palabra aquí, que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué está hablando Dios en su palabra? Que nosotros tenemos la posibilidad de humillarnos delante de Dios y conmover su corazón. Amén. Amén. Yo ayer veía en esta documental cómo todos estos niños que sufrían por los bombardeos a causa de la guerra lloraban y se lamentaban por sus hermanitos, por sus primos, sus amigos que habían muerto en los bombardeos. Y como uno ve la tristeza y el dolor de un corazón afligido por la maldad, por la guerra, por la violencia. Y yo miraba, a veces nosotros somos afligidos por nuestro propio pecado, ¿no? Una de las cosas preciosas de Dios es que Él atiende a la oración. Amén. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios envió a Moisés, le dijo: he oído la oración de mi pueblo que está bajo dura servidumbre? Cuando el corazón está así humillado y dolido, hay una facilidad para que Dios escuche su oración y su clamor. Pero el corazón que es soberbio, aún estando dolido, aún estando en dificultad, dice la palabra que se levanta y dice: aquí no ha pasado nada, vamos es para adelante. Y el Señor dice: ustedes tienen podrida de llaga su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, y no se han humillado delante de mí. ¿Qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. ¿Amén? Amén. Es lo que ha venido Dios hablando. Corazones contritos y humillados delante de su presencia. Dice el rey David: esos corazones Dios no los desprecia. Amén. Amén. ¿Era justo el castigo para David? ¿Era justo delante de Dios? ¿Es justo el castigo para nosotros por todas las cosas que hemos hecho mal? Delante de Dios es justo. Pero hay una cosa preciosa que dice la palabra, y es que el Señor quiere misericordia. Amén. Completa el versículo. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. El Señor no quiere que nos perdamos, quiere misericordia. Amén. Amén. Quiere tener misericordia de nosotros. ¿Y cómo movemos el corazón de Dios a tener misericordia? Humillándonos. Es la forma en que Dios lo hace. Amén. Amén. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Humíllese delante de Dios. ¿Quiere que Dios bendiga a sus hijos? Humíllese y hágale caso a Dios. Amén. ¿Está en pecado? Pues ya no está en pecado. ¿Está en unión libre? Cásese. Amén. Arreglemos las cuentas delante de Dios. Humíllese y reconozca que está haciendo las cosas mal. El apóstol Pedro, vuelvo y lo repito, dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar cuando sea tiempo. Estamos llenos de necesidades, llenos de dolencias, de enfermedades, nos persiguen los enemigos, hablan mal de nosotros, hay pobreza, hay necesidad, y no nos humillamos delante de Dios, que es el único que puede hacer por nosotros. Amén. Amén. Y no solo que puede, Dios quiere hacer por nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que Él es un Dios que se complace en perdonar. Amén. Dios quiere perdonar. Dios quiere restaurar su vida. Amén. Dios quiere hacer de usted un hombre y una mujer diferentes, agradables a sus ojos, pero tiene sus condiciones. Amén. No nos las podemos saltar. ¿Recuerdan que la palabra dice que a las bodas entró un hombre que no estaba vestido de fiesta? ¿Y qué hizo Dios? Mandó a los ángeles que lo ataran de pies y manos y lo echaron fuera a las tinieblas. Amén. No nos podemos saltar lo que Dios estableció. Ya hemos durado muchos años endureciendo nuestro corazón,
Es hora de aflojarle nuestro corazón a Dios, amén, y dejarlo que Él actúe en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo sé que a muchos les duele el corazón, pero la Biblia dice que el dolor de Dios es para arrepentimiento, amén. Bueno, amado Señor bendito, Dios de gloria. Señor amado, hemos escuchado tu palabra, bendito Dios. Señor bendito, te damos gracias por confrontarnos, Señor, aunque sea doloroso, Señor. En algunas partes, en algunas cosas, Señor amado. Señor amado, te damos gracias porque realmente reconocemos que tú tienes cuidado, Señor, y tu interés es que nosotros seamos salvos, Señor, que seamos hijos tuyos, Señor amado. Que no hagamos parte del castigo, Señor amado, ni de la destrucción que viene para el mundo, Señor, sino ser salvos, Señor amado. Tu palabra dice a través del apóstol Pedro, Señor, que seamos salvos de esta perversa generación, Señor. Y sí que se están viendo cosas perversas, amado Dios bendito. Te pedimos que nos rescates, Señor, y nos salves. Y que venga tu Espíritu Santo, Señor, y toque los corazones, Señor. Y pongas en nosotros, Señor amado, el querer humillarnos, Señor, arrepentimiento, Señor amado, que es el principio de tu predicación, Señor amado. Arrepentirnos de nuestra maldad, Señor amado, de hacer las cosas sin ti, Señor, de tener planes sin ti, Señor amado. Tu palabra dice que el que vela la ciudad, en vano vela si tú no estás, Señor amado, en la ciudad. Y el que construye, Señor, en vano construye si tú no estás en el asunto, si tú no estás en el centro del asunto, Señor amado. Amén. Y en vano sería, Señor, ganándose el mundo entero, dice tu palabra, si nuestra alma se pierde, Señor amado. Perdónanos, Señor. Pon arrepentimiento con lágrimas en nuestro corazón por fallarte, Señor. Espíritu de Dios, de ti depende la misericordia, Padre, de ti depende, Señor amado, que nos podamos humillar delante de tu presencia, Señor, pero también nos muestras a través de tu palabra que nuestra humillación delante de ti hace que tu corazón se conmueva, Señor amado, hace que tu corazón, Señor amado, se duela, Señor amado, de nuestra condición. Amén. Y que tú extiendas el perdón una vez más, Señor amado. En nuestra humillación hace que tu corazón se enternezca, Señor amado. Precioso Dios, así como se sentía el dolor de estos niños, Señor amado, llevados por la tristeza, el dolor, Señor, el sufrimiento, Señor, castigados por la guerra, Señor, huérfanos. Señor amado, narraba un niño esto, Señor, de que él tenía a sus hermanitos en las manos y cayó un misil, Señor, y sus hermanitos fueron arrebatados de sus manos y destruidos, Señor amado. Y lloraba con tristeza este niño, Señor amado, y se sentía dolor, Señor, por estas cosas. Señor amado, permítenos humillarnos delante de tu presencia, Señor, dolernos de nuestro pecado, Señor, y de la condición a la que nos lleva el pecado y la rebeldía contra ti, Señor, a volvernos hombres abominables, hombres homicidas, traicioneros, Señor amado, a volvernos, Señor amado, hombres como los que el mundo acepta, Señor amado, hombres como los que el mundo aclama porque son del mundo, Señor, pero tu palabra dice que nosotros no somos del mundo, Señor amado, sino llamados a ser hijos tuyos, Señor. Amén. Pon arrepentimiento, Señor amado, en nuestro corazón, Señor, danos un corazón que te ame, Dios, que se humille delante de tu presencia, papá, un corazón que reconozca su maldad, Señor, y que aborrezca la maldad, Señor, un corazón que se incomode con el pecado, Señor amado, que se incomode con la concupiscencia, Señor, y ponga en práctica las pautas, Señor bendito, ponga en práctica los consejos que tú das, Señor amado, estar en oración, Señor amado, estar en ayunos, Señor amado, hacer tu voluntad como tú lo dices, Señor. A veces nos damos de artistas, Señor, añadiendo o quitando, Señor amado, a lo que tú nos mandas a hacer, Señor amado. Perdónanos, Dios. Perdónanos y tócanos en lo profundo, Señor amado. Y si estamos equivocados, convéncenos tú, Señor amado. Convéncenos, Señor amado. El rey David decía, Señor amado, en la oración, que Señor amado, es terrible andar en errores, Señor, y te pedía a ti que le mostraras los errores que le eran ocultos, Señor amado. Muéstranos a nosotros, Señor, y como es tu buena voluntad, Señor, llévanos, Señor amado, con estrategias, Rey precioso, para vencer. Muéstranos cómo vencer nuestros errores, cómo humillarnos delante de ti, Señor amado, cómo actuar ante nuestra soberbia, Señor bendito.
y reconocerla delante de ti, Señor amado, porque delante de ti nadie puede ser justificado por ninguna obra, sino a través de Jesucristo, Señor amado, a través del arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento, a través de tus consejos, de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, toca, Señor, con tu Espíritu, Señor. Toca nuestros corazones duros, Señor amado. Hemos pecado contra ti, Señor amado. Hemos hecho lo malo, Señor amado. Y te pedimos, Señor amado, transfórmanos, Señor. Borra nuestras rebeliones, Señor. Y como oraba este hombre, haznos a oír gozo, Señor amado, en tu presencia. Y tu Espíritu nos sustente, Señor amado. Tu Espíritu Santo nos conduzca, Señor amado, por el camino de justicia, Señor amado, que tú has establecido. La justicia tuya a través de Jesucristo, Señor amado, a través de la fe en su sangre, a través de la obediencia, Señor amado. Tócanos, papá, aquí estamos, Señor. Haz cirugías en nuestros corazones, Señor amado. Haz cirugías en nosotros, Señor. Danos un corazón que te ame, Padre. Un corazón que busque lo bueno, que apruebe lo bueno, que escoja lo bueno, Señor. Tu palabra dice que quien habitará las llamas eternas, el limpio de manos y el puro de corazón, Señor. El que cerró sus ojos para no ver cosas malas, Señor. El que con su mano sacudió el soborno, Señor amado. Todo el que escoge lo bueno, lo que es aprobado por ti, es aprobado por ti, Señor amado. Es llamado un hijo tuyo, Señor. Y tu palabra nos muestra qué es lo que tú apruebas, Señor amado, y qué es lo que tú desapruebas, Señor precioso. Hoy te pido tocar los corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo les quiero pedir, pongan su mano derecha en su corazón y reconozca delante de Dios que usted tiene necesidad de Dios. Reconozca delante de Dios que usted por sí mismo no puede hacer nada. La palabra de Dios dice que separados de Dios, del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Yo quiero que usted piense en las cosas que lo ha separado de Dios y que le pida a Dios que le dé fortaleza y dominio propio para desechar estas cosas que lo han separado de Jesucristo, que lo han separado de hacer su voluntad. Si hay soberbia, si hay maldad, si hay jactancia en su corazón, si hay orgullo, si usted siente que tiene la capacidad para hacer todas las cosas, pero el mundo está en contra suya, es porque hay algo mal. Si la bendición de Dios no llega, es porque hay algo mal. Padre, hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que escuches nuestra oración, Señor amado, que nos mires, Señor amado, con misericordia, Señor. El hombre que te conoce, Señor amado, él entiende que tú eres el dueño de las misericordias y que depende de ti, Señor amado, pero también entiende que hay algo que lo mueve tu corazón, Señor amado, que mueve tu corazón a tener misericordia por nosotros, Señor, y es la obediencia, es la humillación delante de ti, Señor amado. Hoy nos humillamos, Señor amado, como un solo hombre delante de tu presencia, Señor. Amén. Y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo descienda, Señor. Que el Espíritu Santo nos convenza de nuestros pecados, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, el que convence de pecado y de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, Señor. Trae tu Espíritu, papá, a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos permite pedirlo, Señor amado, pedir el Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas siendo malos, ¿cuánto más tú no nos darás el Espíritu a todo aquel que lo pida, Señor amado? Yo les quiero invitar a que pidan el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos ser transformados por ti, Señor amado. Necesitamos ser cambiados por ti, Señor amado. Que todo orgullo, Señor amado, se desvanezca delante de tu presencia, Señor, y que podamos ir a nuestros lugares secretos a humillarnos, Señor, con el rostro a tierra, Señor, a reconocer nuestras obras malas y a reconocer que solo tú eres Dios que cambia los corazones, que muda los corazones de los hombres, Señor amado. Yo te pido, toca, Señor amado, a todo aquel que cree, a todo aquel que obedece y reconoce, Señor amado, que necesita la intervención tuya en su vida, Señor amado. Necesitamos tu intervención, Señor amado. Necesitamos que tú nos guíes, Espíritu Santo, a humillarnos delante de tu presencia, Señor, a aceptar, Señor amado, tu plan de salvación, a aceptar tu reprensión, tu confrontación, Señor amado, y a que tú alumbres nuestros pasos, nuestro camino, Señor, y que no nos perdamos, que no cojamos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos el camino de justicia que tú has establecido, Padre, a través de Jesucristo, Señor. Toca los corazones y bendícelos, Señor.
Toca los corazones, Señor, y ten de nosotros misericordia, Señor, porque depende de tu misericordia, Señor, y de la respuesta que nosotros demos a tu misericordia, la humillación, Señor amado, reconocimiento de que tú eres Dios, Señor amado, de que tú eres santo, Señor, y el único que puede rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y haznos nuevas criaturas, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que el que está en Cristo es una nueva criatura, que todo lo viejo ya pasó, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, Señor amado. Hoy te exaltamos, Señor amado, y te adoramos, Rey precioso, y te pedimos, sigue obrando en nuestras vidas, Señor. No solo cuando estamos aquí, Señor, sino cuando salgamos, cuando entremos, que seas cuidándonos, guardándonos, Señor amado, prevaleciendo tu unción en nosotros, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, Rey. Bendito sea tu nombre, Señor amado, y santo y digno de adorar a Jesucristo. Hoy te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Bueno, vamos a hablar por los diezmos y las ofrendas, amén. Todo aquel que quiera honrar al Señor, el cual es un mandamiento de Dios, y todo aquel que tenga un pensamiento perverso y decir que esta plata es para que los hombres de Dios se enriquezcan, tiene que ir a la palabra y mirar qué es lo que Dios aprueba, amén. Y si usted tiene dudas sobre esto, pídale a Dios que le dé convencimiento. Si cree que es cosa de los hombres, Dios lo va a convencer. Y yo le quiero decir que no es así, amén. Pero que Dios le ponga la convicción en su corazón a través del Espíritu Santo de que Él es digno de honra, amén. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que lo honran, amén. También nos invita a Dios a ponerlo a prueba a Él. ¿Qué cosa esta tan tenaz, no? Dios, siendo poderoso y soberano, le pide a esas hormiguitas que vienen desde arriba, desde los cielos, que lo pongan a prueba. Y Dios dice, póngame a prueba, si no abriré las ventanas de los cielos y los voy a bendecir con abundancia. Amén. Entonces, el acto del diezmo es un reconocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y el que no lo hace, la palabra de Dios dice que está robando a Dios. Amén. Vamos a hablar por esto. Amado Dios, te damos gracias, Señor bendito, por todo lo que tú nos has dado, Señor precioso. Porque, Señor bendito, a pesar de estar en un país en el que estamos, Señor, a pesar de Señor amado, de estar en situaciones adversas a lo que queremos, Señor, tú nos bendices, Dios. Tú traes a nosotros alimento, Señor amado. Tú traes a nuestros hijos vestido, un lugar donde vivir, Señor amado. Tú traes a nosotros, Señor, trabajo, Señor, donde tú recompensas la obra del conocimiento, del estudio, Señor amado, donde tú recompensas las fuerzas que nos permites tener en nuestro cuerpo para ejercer un trabajo, Señor, y ganar un salario, Señor bendito. Hoy te damos gracias por esto, Señor, y al que no tiene, Señor, te pedimos que nos provea, Señor amado, de toda cosa buena, Señor amado, para todas nuestras necesidades. Tu palabra dice que tú sabes de qué cosas tenemos necesidades antes de que te pidamos, Señor. Pero también nos das un orden, Señor amado, por el cual, Señor, tus bendiciones llegan hacia nosotros, Señor, y ese reconocimiento de tu sacerdocio, Señor amado, el diezmo y las ofrendas, Señor amado, para el sustento de tu casa, Señor, porque así como cada uno tenemos obligaciones y necesidades en nuestras casas, la iglesia necesita pagar un arriendo, Señor, tus siervos necesitan comer, pero más alto que estas necesidades es el reconocimiento a tu reinado, a tu sacrificio, Señor amado, el reconocimiento a tu sacerdocio, Señor bendito. Hoy te honramos con los diezmos y las ofrendas, Señor amado. Y yo te quiero pedir que pongas en el corazón de los que dudan de esto, Señor, pon la convicción, Espíritu Santo. Si venimos a este lugar, Señor, no solamente a que tú nos atiendas, es atenderte a ti, Señor, que eres digno, Señor, a honrar tu nombre, Señor, y a cumplir con lo que tú nos das, diezmos y ofrendas, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias y te pedimos derrama bendición, Señor, abundantemente a todos los que creen y obedecen, Señor. Abundante, tu palabra dice que darás medidas rebosantes, Señor, mecidas, Señor amado, y rebosante en nuestro regazo, Señor. Hoy te glorificamos, Señor amado, y te bendecimos, y oramos, Señor, para que tú bendigas a esta iglesia tuya, Señor amado, a todos los que se unen, Señor amado, en oración,
a todos los que reciben tu palabra, Señor, y levantan oración, Señor amado, y clamor a ti, a todos los que se humillan delante de tu presencia, Señor. Exáltanos cuando sea el tiempo, Señor amado. Exáltanos cuando sea el tiempo, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú exaltaste a Jesucristo, pero, Señor amado, si miramos la magnitud y la humillación de Jesucristo, Señor, quedamos lejos, Señor amado. Exaltamos tu humillación, Jesús, porque en ella tú nos has salvado, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor amado, el hogar de cada persona que se reúne aquí, Señor. Amén. Que bendiga los hogares de tus siervos en Eiva, en Canadá, Señor amado, aquí en Bogotá, y que tu iglesia crezca, Señor amado, en esos grupos de oración, los que tú has abierto, Señor amado, que unjas, Señor, la vida de tus siervos que oran y que enseñan tu palabra, a los que van y visitan, Señor amado, los lugares de reunión, los lugares de los ancianos, los hospitales, Señor. Dale, Señor amado, tu palabra dice que abramos nuestra boca y tú la llenarás, Señor amado. Hoy te pedimos, danos, Señor, danos dominio propio, danos amor por ti, danos palabra, Señor, danos poder con el Espíritu Santo para trabajar para ti, Señor amado. Te honramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestro lugar de descanso, Señor, que abra los caminos, Señor amado, que, Señor amado, destruyas toda trampa del enemigo, Señor. Atamos toda retaliación y toda venganza, todo espíritu de enfermedad, de robo, de accidente, Señor, de muerte, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor bendito. A ti sea la gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Amén.